Hola amigos de YouTube, como dije voy a estar subiendo videos cada semana y pues hoy decidí contarles una historia que le pasó a mi familia y también tengo un invitado que va a contar una de las suyas y pues sin más comencemos con esto. A mi familia y a mí nos habían hablado de un lugar, un panteón abandonado no muy lejos de donde vivíamos. Yo vivía anteriormente en León, Guanajuato y el panteón se ubicaba como a 15 minutos de mi casa. Por curiosidad mi familia y yo fuimos a ver y lo que encontramos fueron mausoleos abandonados, ataúdes destruidos, fotografías, flores y en un rincón casi intacta una ranita de cerámica que a mi mamá le llamó mucho la atención. A mi mamá le gustan mucho las ranas, entonces le gustó mucho y se la quiso llevar. Pero a los días de que se la llevó empezaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Mi casa no es muy grande, tiene 2 habitaciones, un baño y la sala comedor. Por la falta de espacio yo me quedaba en la parte de la sala comedor que daba hacia la puerta de la calle. Un día me despertó un sonido, alguien tocaba la puerta a las 3 de la mañana. La verdad siempre he tenido mucho miedo sobre estas cosas, entonces preferí no pararme a revisar quién era y traté de dormir. Así transcurrió una semana ocurriendo lo mismo. A las 3 de la mañana me despertaba, tocaban y la verdad ya me sentía pues con el miedo, ¿no? De qué era eso que tocaba o quién era el que tocaba. Y hasta que un día una vecina contó a mi mamá, o más bien le preguntó que si nosotros teníamos visitas porque ella había visto una niña tocando a las 3 de la mañana en mi puerta llorando. Esta vecina de la que les cuento, su marido trabajaba en el turno de la noche y salía llegaba a la casa a las 3 de la mañana, por eso es que ella la vio. Ella estaba despierta esperando a su marido y se asomó por la ventana y fue cuando vio a la niña llorando. Dice que la niña iba con un vestido blanco, el cabello como despeinado y estaba llorando tocando la puerta. La verdad es que yo nunca vi, o nunca escuché, más bien, que llorara, pero sí escuchaba los toquidos. Mi mamá nos llegó y nos contó lo que la vecina le había dicho, y cuando me dijo eso, la verdad yo sentí un escalofrío. Y le conté lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba escuchando a las 3 de la mañana. Mi hermana, porque no me creyó, me dijo que yo solo quería llamar la atención y que eso no era cierto. Y le dije, bueno, quédate conmigo para que la escuchemos juntas. O sea, si es mentira, va y vas a ver, ¿no? Entonces ella se quedó conmigo a dormir y a las 2 nos despertó a las 3 de la mañana un ruido. Y cuando nos volteamos a ver, se escuchó que tocaron la puerta y ella se asustó mucho y me dijo, ya te creo, te creo, te creo. Y bueno, ya no solo era mí, o sea, mi hermana ya también lo había escuchado. Cuando pasa esto, mi papá empieza a escuchar voces en la casa, cuando no había nadie, obviamente. Le dicen papá, lo despiertan. Mi papá, con un poco de miedo y creyendo que era su imaginación, no le tomó mucha importancia. Se acerca la época de las posadas y a nosotros nos tocó dar una posada. Entonces, bueno, aquí en México se acostumbra a que la piñata la cuelguen de un techo a otro. Y mi papá estaba desde nuestro techo. Entonces, escucha que le gritan papá. Mi papá voltea y ve a la niña pensando que era mi hermana, le dice, vete para allá, porque pensó que se iba a caer.
Voltea abajo y ve que mi hermana está en la piñata. Vuelve a voltear y ya no ve a la niña. Mi papá se asusta, se baja corriendo, del susto tiró la piñata y bueno, en una ocasión estábamos yo y mi hermana haciendo la limpieza de la casa y como ella me tenía que ayudar, yo vi como una silueta pasó del cuarto al baño y yo enojada porque pensé que nada más estaba haciendo tonta, me metí al baño gritándole, ponte a recoger. Cuando mi hermana sale por atrás de mí, del cuarto, y me dice, pero estoy acá en el cuarto recogiendo. Yo me asusto porque yo la había visto pasar al baño. Bueno, fue la única vez que yo la vi, fue la única vez que yo la vi materializada, pero ya no solo las veía yo, sino mi familia también, ya las estaba viviendo, más mi papá. Incluso en algunas ocasiones lo llegó hasta seguir hasta su trabajo, se le aparecía en diversas partes, o sea, ya no era solamente en la casa. Eso nos dio a entender que no era la casa, era porque ella estaba con nosotros. Recordando y todo, mi mamá se puso a pensar que esta niña nos la trajimos de el cementerio abandonado a nosotros llevarnos esa ranita. Mi mamá, por miedo y para que esto acabara, ofreció unas oraciones en mi casa para ella, para que ella encontrara la luz y se fuera y descansara en paz. No sin antes enterrar la ranita lejos de nuestra casa y la verdad es que desde ese día que oramos por ella se fue de nuestras vidas. La verdad no sé si me vayan a creer esto sí pasó realmente y pues es algo que hasta la fecha yo no le encuentro alguna explicación lógica y obviamente sé que no la hay. Y espero les haya gustado este relato y espero contarles más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el invitado especial. Me pidieron que comentara una historia. Les voy a contar una historia que le pasó a mi papá. Bueno, no directamente a él, pero sí mi papá estuvo muy vinculado a este suceso. Hace ya casi 20 años, o 20 años para ser exactos, mi familia pasó por un periodo eh, económico muy fuerte, muy difícil. Mi mamá había dejado meses atrás de trabajar por querer estar con mi hermana más tiempo. Mi hermana en ese entonces pues tenía 2 años, ¿no? Mi padre perdió su empleo y al no tener otra opción aceptó la oferta que un familiar le hizo de meterlo a trabajar a la empresa donde él estaba trabajando. Es una constructora importante que pues todavía en la actualidad hace obras públicas para el gobierno de México, no solamente el gobierno federal, ¿no? Eh, para esto, bueno, lo asignaron un puesto, él fue chofer de obra, este, pues sí, para manejar unidades. Eh, Recuerdo que era una unidad, una camioneta de redila, se le llama aquí, de carga de 3,5 toneladas. Eh, lo asignaron a una obra que está, bueno, en el Estado de México, no tan lejos del Distrito Federal. Sin embargo, el camino era muy sinuoso, mucha terracería, una parte de sierra, ¿no? Entonces, pues sí, la distancia era corta, pero por, por las dificultades del camino, bueno, el tiempo era demasiado. Me cuenta mi padre que cuando llegó al pueblo en cuestión, este, simplemente era la iglesia y dos pequeñas casas al lado, ¿no? Una era la tienda del pueblo inclusive. Vaya, muchos metros y muy dispersas, ciertas casas, ciertos caseríos.
Entonces realmente era muy curioso, ¿no? Porque ellos le decían el pueblo, pero solamente era la iglesia y eran dos casas al lado de la iglesia. Eh, era sierra, entonces eran cañadas. Me cuenta que él, como 1 kilómetro abajo, hacia abajo del pueblo, estaba la obra que en ese entonces se estaba llevando a cabo, que era para poder pasar un canal de agua a través de un cerro. Obviamente estaban haciendo un túnel. Vaya, él se llegó, se presentó con el ingeniero encargado de la obra y el ingeniero encargado de la obra lo recibió, o sea, como a todos, y simplemente les dijo, bueno, preséntate con tal persona y pregúntale a él dónde te vas a quedar. Se hacían como campamentos, no totalmente campamentos de los trabajadores que en ese momento se encontraban en construcción. Más bien se albergaban en las casas de los pobladores, ¿no? Recuerdo que mi papá me contó que él, bueno, le tocó suerte porque se albergó en la cabaña más cercana a la obra, más o menos como a 500 metros de la obra. Él me cuenta también que ahí mismo esa era la casa de el velador que en ese momento, bueno, contrataron del pueblo para poder cuidar las cosas de la obra. Los días transcurren como normalmente en una obra, ¿no? Vaya, albañiles, entran a las 8 de la mañana, terminan, terminan su horario matutino, se reúnen para comer, hacen ellos mismos su comida, ¿no? Regresan a trabajar y vaya, ya como a las 6 7 de la noche, bueno, todos se van a sus respectivas cabañas donde se quedaban y bueno, o sea, para matar el tiempo, porque en ese entonces, estamos hablando de hace 20 años, no había celulares, no había tecnología que te pudiera dejar un momento de ocio. Eh, Recuerdo, bueno, mi padre siempre ha sido amante de la lectura, siempre ha leído mucho. Él se llevaba sus libros y bueno, también cuando no tenía ánimos de leer, se ponía a jugar con sus demás compañeros, ¿no? Se ponía a jugar juegos de azar, cartas, todo. Él me cuenta que una noche el velador que vivía ahí, que era en donde se quedaban, era casa del velador, salió ya como a las 8 o 9 de la noche, ya, bueno, ya entrada la noche en ese entonces, y sobre todo, bueno, en un pueblo muy, muy, muy pequeño y con casas, vecinos tan alejados. Él salió a caminar hacia la obra para quedarse, ¿no? Los otros trabajadores, pues, sin más cosas que hacer, pues se dispusieron ya a dormir, a atender sus camas. Se quedaban obviamente en el suelo. Y al rato, transcurrieron yo creo 15 minutos, media hora, llega el velador o sea, llega a tocar a la cabaña y a gritar. Principalmente a mi papá, en ese entonces, bueno, mi papá era el chofer y se volvió como uno de los líderes de la obra, ¿no? Entonces llegó, don Benja, ábrame por favor, don Benja. Se asustaron mucho, salieron corriendo, pensaron que algo muy grave estaba pasando. Abrieron la puerta y se encontraron con un señor, don Juan me parece, creo que se llamaba. ¿Qué pasó, don Juan? Este, don Benja, por favor, acompáñenme, vamos, acompáñenme. Pero dígame qué pasó, don Juan, dígame, o sea, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucede? ¿No? El velador muy, muy, muy espantado, muy, muy alterado por la situación, simplemente les pidió que lo acompañaran a la obra. En el camino, ya un poco más tranquilo, se habían subido a la camioneta de la constructora varios trabajadores junto con mi papá.
Y ya más tranquilo les iba platicando, que llegó hasta abajo, obviamente la cañada donde estaba el túnel. Llegó él muy tranquilo y de repente escuchó una voz que le gritó: ¿A dónde vas? Él, pues digo, no tan espantado de momento se detuvo a tratar de buscar de dónde venía la voz, y detectó una silueta sentado en un tanque de gas estacionario. Para esto, bueno, los tanques de gas estacionarios son un poco grandes en las obras, y lo que se le hizo raro es que él sentado, la silueta sentada en el gas estacionario, no le colgaban los pies. Esto le hizo pensar que era un hombre muy alto, ¿no? El velador le dijo: pues voy aquí a la hora, voy aquí a la oficina. Esta persona le preguntó: ¿y tú quién eres? ¿No? Contestó el velador: pues yo soy el velador, yo soy el vela, aquí en la obra. La silueta, con voz grave, le contestó: aquí no hay más vela que yo. Estas son mis tierras, estos son mis dominios. El velador, espantado, no quiso pasar, sintió algo muy extraño y corrió solamente cuesta arriba hacia la casa, hacia la cabaña donde se estaba quedando mi padre. Al llegar mi papá y los demás trabajadores junto con el velador a la obra, detuvieron la camioneta y alumbraron, echaron las luces altas de la camioneta para alumbrar lo más que se pudiera a la obra. El velador salió muy alterado, con un cuchillo en mano, buscando y gritando: ahora sí sal, ahora sí, ahora sí ven aquí y dime todo lo que me dijiste. Mi papá trató de calmar al velador, buscaron, no había nada. Cuando le preguntó cómo era esta persona, el velador le dio una descripción. Estaba sentado, era alto, sentado en el tanque de gas estacionario, ¿no? Delgado. ¿Cómo iba vestido?, le preguntó mi papá. Tenía sombrero recharro, camisa blanca, y solo se le veía algo que le brillaba a los lados del pantalón. ¿Como una botonadura?, preguntó mi papá. Ándele, como una botonadura de los mariachis. Mi papá sintió un escalofrío enorme. Él se imaginó de inmediato a un charro, a un revolucionario. Simplemente y sin más que decir, le dijo al velador: vámonos, don Juan. Esta noche duérmase aquí arriba con nosotros. Fue una experiencia y bueno, fue muy sabida en la obra, ¿no? Mi papá, bueno, pues obviamente al ser un poco sociable y al tener amigos ya en la obra, se enteró de otro suceso que había pasado. No era algo extraño en esa hora y en esa zona haber escuchado hablar de ese ser. En una ocasión, cuando todavía había horario nocturno en esa hora, cuentan que estaban los trabajadores dentro del túnel, este, estaban excavando, sintieron de repente pues calor, y con el trabajo pues les dio mucha sed, y mandaron a uno de los peones, al más nuevo y al más joven. Por ende vete por el garrafón que está en la oficina, y en la oficina de los Inges. El peón, pues ni tardo ni perezoso, fue por él. Veían que el tiempo pasaba y no regresaba. Como a la media hora regresa y sin el garrafón.
No te dijimos que te trajeras el garrafón. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te tardaste tanto? El peón nervioso y simplemente sonriendo les dijo, vengan, acompáñenme a alguien. No, ¿cómo te vamos a acompañar? O sea, no pesa tanto el garrafón, estamos todos ocupados, ¿cómo crees que te vamos a acompañar? Sí, vengan, acompáñenme por favor. No, ¿por qué quieres que te acompañemos? ¿Qué pasó? O sea, no, bueno, les voy a platicar, pero no se rían. O sea, a ver qué pasó. Es que iba yo llegando a la oficina de los Inges y de repente en la ventanita que está al lado de la puerta me asomé y vi una persona que estaba sentada en el escritorio frente a la ventana, con los codos recargados sobre el mismo y viendo los planos de la obra, muy tranquilo. De repente alzó la cara y me vio. Yo no quise entrar, la verdad, me dio mucho miedo. No sé si eran los Inges, pero creo que los Inges ya se fueron, no están ahorita. Acompáñenme, por favor. No hubo más remedio que acompañarlo por el garrafón del agua, pero vaya, por eso y muchas otras cosas decidieron dejar de trabajar en la noche en esa obra, aunque se tardaron un poco más de tiempo. Esta es una historia, digo, un poco corta y quizás hay gente que no cree y puede poner en tela de juicio todo lo que les podemos contar. Sin embargo, conozco a mi papá y sé muy bien que él no mentiría en cosas así. Él no la cuenta con miedo, simplemente la cuenta como una experiencia que él tuvo o en la cual estuvo muy inmiscuido. Espero que les guste, espero les haya agradado y espero en un futuro poder contarles más. Hay algunas otras historias que me gustaría compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, espero les haya gustado nuestras historias. Si es así, por favor, no olviden suscribirse y dejarme un like, algún comentario. Y si les gustaría escuchar más, háganmelo saber. Aquí les dejo mi TikTok y mi Instagram para el que me quiera seguir. Estaré subiendo videos cada semana. Hasta la próxima.